Para definir el modelo de un corredor o el modelo tridimensional de una carretera, necesitamos básicamente tres elementos, como habíamos visto antes. Uno de ellos es el alineamiento horizontal, otro es el perfil, y también necesitamos la sección típica o assembly, que es como le llama el Civil 3D. Entonces, en esta parte vamos a ver cómo crear un assembly y ver eh, se, cómo podemos ya armarla por los diferentes objetos o subassemblies, y podemos explorar también diferentes tipos de subassemblies o componentes de la sesión típica. Para eso podemos ir a esta parte que dice Create Assembly. Ahí le llamamos eh, como deseemos para nombrar la sesión típica. Entonces, este viene siendo el estilo de los labels que se van a mostrar y el estilo de cómo se va a ver la sección típica, tanto en la representación del assembly en sí como del corredor. Y este viene siendo el estilo para el símbolo del assembly. Entonces, después que le demos OK a ese comando, picamos en la pantalla y ahí se pone el símbolo del assembly. Esto lo que representa es la posición del alineamiento horizontal y el vertical. Entonces, respecto a esas líneas de referencia, se ponen los demás objetos o componentes de la sesión típica. Entonces, para empezar a crearla o ponerle los elementos, podemos abrir el Tool Palette. Entonces, cuando abrimos Civil 3D, el Tool Palette por defecto es este que muestra Civil Metric Subassembly. Entonces, eso está dividido en diferentes categorías. Por ejemplo, ya aquí vienen secciones típicas predefinidas, y aquí están diferentes objetos que podemos agregar a la sesión típica. Ahora, para tener una ilustración de cómo funciona, vamos a ver lo que son los carriles. Uno de los más usados es este, el Lane Super Elevation. Este es un tipo de objeto que soporta superelevación o peralte. Entonces vamos a ver el archivo de ayuda, le damos un clic derecho, Help. Entonces ahí se muestra la descripción de ese subcomponente de la sesión típica. En sí, esto es algo que yo lo uso mucho porque ahí nos sirve de referencia para ver qué elementos debemos, o sea, qué información debemos darle a ese objeto y cómo ese objeto se comporta también. Ahí dice que ese objeto funciona. Usted puede aplicar datos de peralte o super elevation. Eso, él va a tomar esos valores del peralte que habíamos hecho anteriormente. Él va a tomar los valores ya que usted le asignó y le calculó al alineamiento principal. Entonces, hay que especificarle cuando vamos a poner si es si va a usar peralte o no. También si va a ser un carril exterior a la derecha o exterior a la izquierda. Entonces, cuando le damos un clic a ese objeto, ahí sale la ventana de propiedades de AutoCAD y
Ahí está pidiendo los parámetros que habíamos visto en el archivo de ayuda. Estos son los parámetros que debemos especificarle. Por ejemplo, para qué lado queremos ponerla, el ancho, la pendiente por defecto, los espesores de pavimento. Entonces le decimos si queremos que use los valores de peralte. Entonces, ¿qué tipo de carril sería eso? Izquierda, exterior, izquierda, interior o derecha. Entonces, todo esto es de gran utilidad para guiarse siempre que vamos a crear una sección típica en Civil 3D. Entonces también estos son los códigos de los puntos que ya vienen predefinidos con ese objeto. Cómo usted va a reconocer los vértices y las líneas ya que vienen creadas. Para cuando usted va a pedir información al programa de que si, por ejemplo, usted quiere que le dé puntos, por ejemplo, del centro, o del borde izquierdo o el derecho, ya vienen codificados y tienen su nombre cada uno de esos puntos, así como también las líneas que lo componen. Entonces vamos a usar el ancho por defecto. Todos estos valores ya vienen por defecto. Entonces aquí vamos a especificar qué tipo de carril sería eso. Vamos a decir que es a la derecha un carril exterior. Ponle interior para hacer dos Interior se usa cuando vas a usar una sección típica ya dividida con mediana. Ajá. Sí. Vamos a hacer una así, ¿no? Vamos a empezar con lo más sencillo primero. Entonces, decimos que es a la derecha y un carril exterior. Si lo dejamos aquí en none, aunque nuestro alineamiento ya tenga datos de peralte, él no lo va a tomar en cuenta. Entonces, luego que especifiquemos esos datos, se le da un clic a este objeto. Bueno, creo que me equivoqué aquí. Bueno, se puede cambiar. Dije que lo voy a poner a la izquierda y lo puse aquí a la derecha. Entonces, ahí está el carril a la izquierda. Ahora vamos a... Podemos luego ir a ese comando e insertar otro nuevo y decirle que es a la derecha, o podemos darle un mirror. También se puede componer todo de un lado y darle un mirror al grupo completo. Entonces, usted puede cambiar cualquiera de esos parámetros después que lo haya insertado. Por ejemplo, puede cambiar los espesores de la estructura de pavimento. Y el dibujo entonces se actualiza. También puede cambiar cualquiera de esos parámetros de la sección típica luego de haberlo aplicado al modelo ya de la carretera o corredor. Entonces, por ahora vamos a crear una sección típica lo más sencillo posible y luego podemos ir agregándole más componentes. Ahora vamos a agregar en los taludes, que este tipo de objeto es como se muestra aquí en el archivo de ayuda. Ese es como el tipo de talud más sencillo que tiene el programa,
ya incluyendo cuneta para el caso de corte, y también tiene otro talud para el caso de relleno. Entonces esos elementos que están ahí son los parámetros que nosotros debemos especificar para este tipo de objeto. Por igual, cuando le damos un clic a ese icono, aquí se abre la ventana de propiedades y ahí están los parámetros que habíamos visto acá en el archivo de ayuda que corresponden a ese objeto. Yo lo voy a dejar así con los valores por defecto. Entonces ahora voy a dar un clic en el punto de inserción con respecto a los objetos que ya tenemos acá en el dibujo. Esto es algo esquemático lo que está acá. Hasta que no se aplique eso al corredor y a una superficie, él no te va a hacer ya lo que es la cuneta para el caso de corte o proyectar el talud para relleno. Entonces ahora yo le voy a dar un mirror a estos dos objetos y ahí tenemos una sección típica bien sencilla. Todavía faltan más elementos para una ya que se usaría en un proyecto real, pero vamos a hacerlo así mientras tanto. Entonces, ya que nosotros tenemos aplicado la información de peralte del alineamiento, asimismo, esa información es transferida a la sección típica. Por ejemplo, como calculamos transiciones de peralte usando solamente un solo carril por sentido, la tabla solamente tiene estos dos calculados: el carril izquierdo y el carril derecho, exterior solamente. Y como no calculamos para el paseo o el shoulder, tampoco está en la tabla. Por eso quise hacerlo primero así, de una forma sencilla, para que también este gráfico podamos empezar a entenderlo con mayor facilidad. La sesión, los demás componentes para crear el assembly vamos a ir explorando luego. Mientras tanto vamos a definir un corredor con esta sesión típica para ver cómo se comporta.